podemos hacer entradas con riesgo, con relaciones de riesgo-beneficio de 1.20, 1.16, 1.30, ¿ok? Quiere decir que si inviertes $10, puedes sacar 300, puedes sacar $200, puedes sacar $100. Ok, buenos días clase. ¿Cómo están? Bienvenido a Ahora Trading. Esta es la clase número 1 sobre acción del precio. Inicialmente hablaremos sobre la estructura básica del mercado. ¿Por qué es importante la estructura básica del mercado? La estructura básica del mercado es importante porque podemos definir cuando estamos en una estructura bajista, como es esta que vemos acá. Estamos en presencia de una estructura bajista, cuando estamos en presencia de una estructura alcista o cuando estamos en una estructura de rango, ¿ok? Nuestra metodología está basada en el método de Smart Money Concept, que es simplemente cómo operan las grandes instituciones. Y nosotros tratamos de operar a favor de esa tendencia que ellos lleven, ¿ok? Entonces nuestras operaciones son operaciones con muy bajo riesgo y con bastante ganancia, ¿ok? Pero para nosotros ser rentables y para nosotros tener éxito en el trading, inicialmente tenemos que aprender a definir lo que son las estructuras, ¿ok? Entonces empecemos. Nosotros estamos en presencia de lo que es una estructura bajista cuando tenemos inicialmente un alto, ¿ok? Este que tenemos acá, y seguidamente el precio cae y hace un bajo. Luego el precio sube, hace un alto más bajo, cae y hace un bajo más bajo. ¿Ves? Un bajo más bajo que el anterior. Vamos a verlo aquí con esto. Este bajo es más bajo que este. Luego el precio sube y hace un alto, pero más bajo que el anterior. Y hace un bajo más bajo, ¿ok? Eso, cuando nosotros tenemos eso, estamos en presencia de lo que es una estructura bajista, ¿ok? Entonces la estructura bajista la vamos a definir por altos más bajos y bajos más bajos, ¿ok? Ahora, las estructuras alcistas, que es esta que tenemos acá, nosotros las definimos por lo siguiente. Inicialmente tenemos un bajo, luego nos hace un alto y luego nos hace un bajo, pero este bajo es más alto que el bajo anterior, ¿ok? Luego me hace un alto más alto y luego me hace un bajo más alto que el anterior, ¿ves? Un bajo más alto, bajo más alto, alto más alto, alto más alto, ¿ok? Entonces nuestra estructura alcista irá o la definiremos por altos más altos, bajos más altos, ¿ok? Ahora también tenemos estructuras basadas en rango. Los rangos son simplemente aquellos movimientos del precio donde no define una estructura como tal. O sea, no define una estructura alcista o una estructura bajista. En este caso tenemos el precio que empezó de este punto, subió, luego cayó, subió, cayó, hizo un nuevo punto alto y así sucesivamente. Cuando tenemos eso, estamos en presencia de un rango. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos tener estructuras bajistas y alcistas en temporalidades de un día, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto. Lo importante de todo esto es definir bien cuando estamos en presencia de una estructura bajista, que es esta que tenemos acá, ¿ok? Cuando estemos en presencia de una estructura bajista y cuando estemos en presencia de una estructura alcista, ¿ok? Importantísimo. Eso es el ABC, pues. ¿Por qué? Porque cuando una vez nosotros definimos eso, nosotros sabremos abrir operaciones en long o operaciones en short, ¿ok? Pero para eso primero tenemos que definir cuando tenemos una estructura alcista o bajista o en rango, ¿ok? Entonces vámonos un poco a la práctica. Vamos a agarrar la moneda de BTC y vamos aquí, un poco acá. Vamos a ver cuando tenemos una estructura bajista, cuando tenemos una estructura alcista, ¿ok? Por lo menos aquí. Vamos a borrar acá. Ajá. Aquí esto. Por lo menos aquí tenemos. Esto es lo que se define como una estructura alcista. Veámoslo.
yo tengo aquí un punto bajo, ¿ok? Luego tengo un punto alto. Luego tengo un bajo, pero ese bajo que tengo yo aquí no superó este bajo. Y entonces tengo un alto, un bajo más alto. Luego tengo un alto más alto que el anterior, ¿ok? Luego tengo un nuevo bajo más alto, un alto más alto, bajo más alto más alto, bajo más alto y alto más alto, ¿ok? Entonces, así es que se define una estructura alcista, por bajos más altos y altos más altos, ¿ok? Ahora, por el contrario, una estructura bajista es algo que vamos a definirlo acá para que se vea aún mejor todavía, ¿ok? Aquí. Una estructura bajista empieza por un alto y tengo un bajo. Tengo un alto más bajo y tengo un bajo más bajo. Un alto más bajo y un bajo más bajo, ¿ok? Entonces es sencillo. Aquí estamos en presencia de una estructura bajista y aquí estamos en presencia de una estructura alcista, ¿ok? Estructura alcista, estructura bajista, ¿ok? Y si seguimos buscando, vamos a conseguir estructuras bajistas y estructuras alcistas. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es una estructura bajista. Empieza con un bajo, con un alto, perdón, y un bajo. Un alto más bajo porque no supera el punto anterior. Entonces, al no superarlo, tengo un alto más bajo. Un bajo, un alto. Vamos aquí. Ya. Ajá. Aquí, empecemos otra vez. Alto, bajo. Alto más bajo, bajo. Sencillo. Una estructura bajista. ¿Ok? Estamos en una temporalidad. ¿En qué temporalidad estamos? En un día. Vámonos a una temporalidad de un minuto ahora. ¿Ok? Para que veamos que aplica exactamente de la misma manera. ¿Ok? Vamos a abrir aquí que TradingView lo complica un poquito, pero vamos a abrir. Ajá, aquí. Aquí, por lo menos aquí tenemos una estructura alcista, ¿ok? ¿Por qué es una estructura alcista? Veámoslo. Agarro mi herramienta y tengo un bajo, alto, bajo más alto, alto. ¿Lo ven? Bajo más bajo, alto más alto, bajo más bajo y alto. ¿Ok? Entonces tengo una estructura completamente alcista, ¿ves? Alcista. ¿Por qué? Porque tengo bajos más altos y altos más altos. ¿Cuáles son los altos más altos? Este y este. Altos más altos. ¿Cuáles son los bajos más altos? Bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto, ¿ok? Entonces, siempre lo que tengo que verificar es si estoy en presencia de una estructura bajista o en una estructura alcista. Aquí vamos con otro ejemplo. Tengo un alto, tengo un bajo. Vamos acá, un bajo, alto, más bajo, bajo, alto más bajo, bajo. ¿Ven? Entonces aquí estoy bajo más bajo. Aquí estoy en presencia de una estructura bajista. Entonces, prácticamente, la primera clase, que es la clase de estructura de mercado, simplemente lo que nos interesa es saber definir cuando estamos en presencia de una estructura alcista y una estructura bajista. ¿Ok? Eso es lo importante que yo necesito que tú te lleves. ¿Por qué? Porque para ganar dinero simplemente no es agarrar y abrir una operación y esperar que el mercado se vaya a favor de tu operación. No,
es entender por qué estás abriendo una operación en ese punto y por qué tienes altas probabilidades de tener éxito, ¿ok? En esa operación que abriste, porque el precio fue hacia ese punto. Pero inicialmente, para llegar a ese nivel, tienes que entender qué es una estructura, ¿ok? Saber por qué, o sea, entender por qué el mercado se mueve de esa manera. Entonces, sin más nada que decirte, esta fue la clase número 1. Espero que te haya servido de mucha ayuda. Si puedes, suscríbete y espera nuestra clase número 2, que va a hablar sobre los rompimientos de estructura y sobre cómo hacer entradas con riesgo, con relaciones de riesgo-beneficio de 1.20, 1.16, 1.30, ¿ok? Quiere decir que si inviertes $10, puedes sacar 300, puedes sacar $200, puedes sacar $100. Entonces, más que nada, no es tanto lo que vas a ganar, sino cuánto, cuánto estás dispuesto a perder, ¿ok? Sin embargo, llévate esta información, revísala, estúdiala y practícala. Practica cómo aprender a definir una estructura bajista y una estructura alcista. Vámonos un poco nuevamente a la plastilina, que es la que teníamos inicialmente cuando empezamos. ¿Ok? Acá. Vámonos un poco acá donde teníamos nuestro folleto. ¿Ok? Vámonos aquí un segundo. Acá. Estructura bajista, estructura alcista y estructura en rango. Aprende a identificar estas 3 tipos de estructuras y nos vemos en la siguiente clase. Recuerda, suscríbete y dale un me gusta para que YouTube recomiende este contenido y así nosotros también podamos crecer. Muchas gracias.